Bien, hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales exactas y bueno, vamos a ver dos ejercicios muy parecidos a los que les dejé para realizar esta semana. Bien, es un ejercicio que involucra la solución de una ecuación diferencial, pero por el procedimiento de ecuaciones diferenciales exactas. Bien. Entonces esta es mi ecuación diferencial y lo primero que voy a ver es si es una ecuación diferencial exacta. Entonces voy a hacer la la derivada parcial de m y esto para mí va a ser m. Está dividida en dos términos y el primer término para mí va a ser m. Entonces, la derivada parcial de m, de este término con respecto a y, es la siguiente. La derivada del seno de y es coseno de y la derivada parcial de y por seno de x con respecto a y es seno de x, ya que seno de x se considera una constante y la derivada de y con respecto a y es 1. Bien, ahora vamos a derivar el otro término que lo consideramos o lo llamamos n y lo vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces, la derivada del coseno con respecto a x es menos seno de x. La derivada de x coseno de x con respecto a x es coseno de y, ya que se considera constante por variable. Coseno de y es la constante y la derivada parcial de x con respecto a x es 1. Y la derivada de parcial de y con respecto a x, entonces menos y se considera una constante y la derivada es 0. Y observo que la derivada parcial de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x son iguales. Por lo tanto, puedo concluir que es una ecuación diferencial exacta y entonces puedo seguir el procedimiento para resolverla. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que seguimos? Que vamos a integrar el término de m ahora con respecto a x. Entonces, al integrar este término, bueno, y también después vamos a hacer la diferencial del término de n, pero ahora con respecto a y. Bien, cuando integramos el término m con respecto a x, entonces la integral del seno de y, como es con respecto a x, se considera una constante, y la integral de dx me queda x. Menos, ahora vamos a hacer la integral de y por seno de x con respecto a x, y se considera menos y se considera una constante y la integral del seno de x es menos coseno de x. Si yo esto lo acomodo, entonces me va a quedar x seno de y hacemos la multiplicación de signos más y coseno de x más c. Bien, aquí le estamos agregando como constante, como otro término, más bien dicho, g de x, a esto que nos acaba de resultar. Entonces, a esto que nos acaba de resultar, agregándole g de x, que después es lo que vamos a encontrar, entonces ahora vamos a aplicarle a este resultado la derivada parcial, pero ahora con respecto a y. Bien, entonces, si ahora es con respecto a y, entonces x se considera una constante y la derivada parcial del seno de y con respecto a y es coseno de y. Bien, ahora volvemos otra vez, coseno de x se considera una constante porque estamos derivando con respecto a y la derivada de y con respecto a y es 1, más la derivada parcial de g de x me queda g' de x. Bien, este último resultado lo vamos a igualar, ya que si se fijan tengo la derivada parcial de la función con respecto a y, pues entonces es lo mismo que este término que tengo acá, entonces lo vamos a igualar, ¿sí? Entonces copio, ¿sí? Lo que equivale, y entonces lo que voy a hacer aquí es despejar g' de x. Si yo despejo g' de x, entonces estos términos permanecen iguales porque no los estoy moviendo,
pero estos términos de acá van a pasar con operación contraria del otro lado del igual o del lado derecho, y entonces me queda menos x por coseno de y y menos coseno de x. Bien, entonces hago una simplificación de términos semejantes y entonces me quedó menos y. Esta parte de g' de x igual a menos y la voy a integrar. Entonces, para que entonces tenga yo g de x solita, ya sin la prima o sin la derivada, y aquí tengo la integral de u a la n, entonces tengo menos y cuadrada sobre 2. Ese es el resultado de la integral. Y bien, busco en todo mi procedimiento, para que no se me complique, busco donde tenga yo g de x solita. Entonces aquí tengo g de x, y entonces voy a sustituir esta g de x junto con estos dos términos, y me queda menos y cuadrada sobre 2, ¿sí? Y esto se iguala a la constante que me salió en un principio, ¿sí? Y se iguala a una constante. Bien, y esta es la solución de esta ecuación diferencial, que fue una ecuación diferencial exacta. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, que es un procedimiento muy parecido, sin embargo ahora tengo una condición inicial, y0 igual a 1. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es determinar si es una ecuación diferencial exacta. Entonces este término que yo lo considero como m, voy a hacer su derivada parcial con respecto a y entonces e a la x sería 0, y la derivada de y con respecto a y es 1. Ahora, este término que lo considero n, voy a hacer su derivada parcial con respecto a x, entonces la derivada parcial de 2 es 0, por ser una constante, la derivada parcial de x con respecto a x es 1, y la derivada de y, aquí es e a la y, es 0, ya que todo y se considera como una constante. Bien, entonces puedo observar que la derivada parcial de m y la derivada parcial de n son iguales. Entonces puedo determinar que es una ecuación diferencial exacta. Bien, entonces sigo el procedimiento, pero ahora, si se fijan, lo que voy a hacer es tomar este término, que yo lo identifiqué como n, tomarlo y ahora derivarlo con respecto a y, ¿sí? Voy a hacer la integral, ¿sí? Con respecto a y. Y entonces tengo que la integral de 2, bueno, y el otro término lo voy a dejar con respecto a x, y la integral de 2 es igual a 2y, la integral de x x se toma como una constante, entonces saco x, y la integral de dy es y. Bien, y después aquí tengo, si se fijan, una integral por partes, en donde yo pongo que u, bueno, si recordamos la integración por partes, u es igual a y, la derivada de u es igual a la derivada de la diferencial de dy, dv es igual a e a la y de y, por lo tanto v, si saco la integral, es igual a e a la y aquí aplico la integración por partes. U por la derivada de v menos la integral de v por la derivada de u. Entonces, haciendo esta integral, que es la última que me falta, la integral de e a la y es e a la y más c. Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregar la h de x. ¿Por qué ahora agrego h de x y no g de x? Porque ahora hice la integral, pero del lado de n, ¿sí? Bien, entonces por eso ahora le cambio a h de x, perdón. Y ahora voy a hacer de todo este término que me salió su derivada parcial, pero con respecto ahora a x. ¿Para qué? Para que entonces la pueda igualar con esta otra parte. Entonces, la derivada parcial de 2y con respecto a x es 0, porque
y es considerada como constante, la derivada parcial de x por y se considera una constante y la derivada parcial de x con respecto a x es 1. La derivada de y por e a la y es 0 porque toda se considera como constante, lo mismo que e a la y. Y finalmente la derivada parcial de h de x va a ser h' de x. Entonces ya tengo esta forma de la derivada parcial de la función con respecto a x, que es igual a esta, y entonces la igualo, ¿sí? E a la x más y, e a la x más y, aquí está igualada, despejo h' de x, y entonces al despejar me queda e a la x más y este término lo paso del otro lado con menos y. Simplifico y me queda e a la x de x. Para sacar la derivada, para sacar h de x sola, tengo que integrar para hacer la operación contraria a la derivada y también del otro lado, entonces la integral de e a la x es e a la x. Bien, y busco, como el ejercicio pasado, la parte donde tenga yo h de x para que la sustituya. La sustituyo y me queda este polinomio, ¿sí? Esta ecuación diferencial, y la igualo a mi constante, pero en este caso sí voy a poder sacar la constante ya que tengo valores iniciales. Entonces, recordando que x es igual a 0 y y es igual a 1, sustituyo en mi ecuación diferencial y me sale que 2 por 1 es igual a 2. Aquí tengo 0 porque x es igual a 0. Este valor es 1 por e a la 1, entonces tengo e a la 1 o e. Aquí también tengo e a la 1 menos e y aquí e a la 0 es 1. E menos c me dan 0 y 2 más 1, 3. Entonces C1 es igual a 3 y vuelvo a reescribir mi ecuación diferencial, pero ya con el valor de la constante que es 3.